Bienvenidos una vez más, que el Señor te bendiga. Seguimos profundizando más en estas clases y en el día de hoy vamos a hablar sobre la necesidad de un Salvador. Hemos hablado de que somos una creación especial, luego hablamos sobre el pecado y luego profundizamos una vez más en entender qué es la muerte espiritual y qué es la muerte física y sus diferencias. Pero sí, hoy vamos a hablar y vamos a profundizar en la necesidad de un Salvador. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos si estamos muertos espiritualmente. Necesitamos algo mayor que nosotros y externo que nos pueda dar vida. Entonces, a continuación, viene la próxima clase, la necesidad de un Salvador. Que el Señor le bendiga. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con la clase número 4, es la necesidad de un Salvador. La necesidad de un Salvador. Como nosotros vimos la semana pasada, algo que afecta a la humanidad desde el inicio de su vida, o sea, en el momento de que nace, es eso que nosotros llamamos, ¿qué? Pecado. El pecado básicamente quiere decir separación de Dios con el hombre, es muerte espiritual. Constantemente estamos errando, en nosotros hay transgresión, en nosotros hay iniquidad. Todas estas cosas habitan en nosotros y por eso nosotros no podemos nosotros mismos salvarnos a nosotros mismos. Porque si el problema está en nosotros, entonces ¿qué podemos hacer nosotros cuando el problema está en nosotros? ¿Me entiendes? Si yo tengo falta de oxígeno, yo soy el que la tengo. Yo puedo darme yo propio oxígeno cuando soy yo que tengo falta de oxígeno. No, algo más que está fuera de mí, externo, tiene que ayudarme con eso. O sea, alguien que me ponga una mascarilla para tener oxígeno. O sea, si me desmayo, alguien que me pueda comenzar a hacer el CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, no sé cómo se dice en español, quizás más raro que en inglés. ¿Me entiende? Diferentes cosas. Si yo voy para lo profundo del océano, ¿puedo yo sostener mis oxígenos por mucho tiempo? No, necesito también algo externo que me ayude a mantenerme bajo del agua por X cantidad de tiempo. O sea, necesito algo mayor que yo o algo que sea externo que yo para que me ayude en ciertas condiciones. Pero cuando la condición nace conmigo, como aprendimos en la clase pasada, el único que puede solucionarlo debe ser algo que es mayor que yo. ¿Ok? Y vamos a ver el calificado y por qué él es el calificado la semana que viene. Pero hoy lo que vamos a hacer es que vamos a llegar al entendimiento de la necesidad de un Salvador. Y lo primero que entendamos, que quiero que todos entendamos, es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23. La palabra de Dios en Romanos 3, versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos pecamos. Por cuanto todo el mundo pecó, o sea, ya nosotros nacemos pecadores, estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el problema número uno. Ya no tenemos acceso a su gloria, no tenemos acceso a su trono, no podemos estar juntamente con Él. Y eso nos trae a nosotros con el entendimiento de que sí se necesita un Salvador. Y hemos hablado también del otro punto. El pecado trajo muerte, muerte espiritual, y eso quiere decir que el hombre no puede salvarse a sí mismo. ¿Ok? El hombre no puede salvarse a sí mismo y lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8. En Efesios 2, capítulo 8 al 9, el apóstol Pablo claramente nos deja saber a nosotros que ni tú ni yo podemos hacer nada para obtener esa salvación. No podemos. No se trata de ninguna obra personal que tú puedas hacer. No se trata de cuánto dinero tú tienes. No se trata de tu color de piel. No se trata de nada. No hay nada en este mundo que tú puedas hacer para llegar al cielo. Porque constantemente estás cerrando. Para llegar al cielo uno tiene que estar libre de pecado. Póngaselo así en la mente. Debe ser libre de pecado. No debe existir el pecado en nosotros. Y sabemos que el pecado trajo muerte a través de ese primer Adán. Lo aprendimos nosotros la semana pasada, que cuando Adán y Eva pecaron, hubieron dos cosas que pasaron. Fue muerte física y la otra es ¿qué? Muerte espiritual. Muerte física, la separación del alma con el cuerpo. El alma es quien yo soy. Representa, por ejemplo, en este caso representa a José Gómez. El cuerpo es solamente
lo que Dios ha creado para yo tener contacto con lo que me rodean y también estar en un mundo físico. Pero ya cuando el cuerpo deja de existir, un cuerpo que poco a poco se va descomponiendo, uno no es el mismo cuando tenía 20, cuando tiene 40, cuando tiene 50 y todo eso, ya uno va como en decadencia. Pero ya cuando llega ese final, por mediación del pecado, porque vivimos en un mundo caído, ya el alma se separa y el alma va para uno de dos lugares, dependiendo en tu condición espiritual. Entonces, si todos nacemos muertos espiritualmente, eso quiere decir que hay una separación de Dios con el hombre, o sea, con tu alma. No hay vida espiritual, y cuando no hay vida espiritual, el alma no pasa la eternidad con Dios, sino que va directamente al infierno. ¿Okay? Ya eso lo hemos hablado. Pero aquel que nace de nuevo, vamos a ver eso también en una clase más adelante, y obtiene esa vida espiritual, o sea, recibe vida en su espíritu, ya puede tener una relación con Cristo y puede entonces, en el momento de su muerte, abre los ojos en la presencia de Dios. Amén. Y esa es la meta de todos nosotros. La meta de cada uno de nosotros es tener una eternidad y pasar la eternidad completa en la presencia de Dios, con Cristo Jesús. Muchos de nosotros, quizá la mayoría de nosotros, tratamos una y otra vez de hacer este mundo caído nuestro paraíso, cuando no debe de ser así. Esto es un mundo caído. Y tratamos de ver qué podemos hacer nosotros para hacer de este mundo caído un paraíso, cuando el paraíso está en su presencia. Amén. No hay cosa mayor, no hay nada que nos dé a nosotros más gozo y sentirnos más pleno que cuando estamos en su presencia. Y nosotros podemos experimentar eso hoy, estando nosotros aquí a través de esa relación con Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado trajo muerte. No podemos salvarnos nosotros mismos. ¿Ok? Y aquí viene que es algo exclusivo solamente para el cristianismo. Y no existe en otra religión. El único que trae salvación es Cristo Jesús. Él es el único que trae salvación. Hechos 4:12 dice, porque nosotros no podemos ser salvos por otro nombre. Él es la única razón por la cual nosotros podemos ser salvos. Me gustaría que si fuéramos ahí, vamos a leerlo. Me gustaría que alguien buscara, Sergio, busca Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Vamos a leer esa primero. Y después, ¿quién puede leer? ¿La tiene? Pero alguien que me busque Hechos capítulo 4:12. ¿Me puede leer? Ok, ¿la tienes tú? Ok, vamos a leer primero, Sergio, lees. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie, exacto, puede jactarse. No hay nada que tú pudiste hacer, no hay nada que tú puedes hacer para llegar a la salvación. Ya aplicamos eso. Ahora, ¿cómo dice Hechos capítulo 4, versículo 12? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Exactamente. Eso es exclusivo. No hay otra religión que predique eso que nosotros predicamos. Y la semana que viene vamos a ver por qué Jesús y por qué no Mahoma. Por qué Jesús y por qué no Gandhi. Por qué Jesús y por qué no otra cosa. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero esto es exclusivo. ¿Okay? Nosotros somos los que predicamos esto y también somos nosotros los que nos basamos nuestra creencia, nuestra fe en alguien que tuvo que dar su vida, sacrificó su vida para luego ser resucitado más adelante. Nuestro Dios y Salvador dio su vida por nosotros. Eso no se ha visto en otro lado. Es correcto. No se puede concebir de que alguien que viene a salvarte primero tuvo que humillarse y dar su vida por ti. Solamente el cristianismo predica eso. Y este es el exclusivo número 1. El exclusivo número 2, que también vemos en la clase, es este. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Sí, léelo, Janet. Hombre, exactamente. Porque hay solamente un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.
Aquí, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ese que acaba de leer Janet. 1 Timoteo 2, 5. Entonces ya estamos viendo más o menos cómo se va formando esa fotografía en nosotros y la necesidad que tenemos. Todos nosotros nacemos muertos espiritualmente, ¿sí o no? ¿Qué podemos hacer nosotros para resolver ese problema? Nada. Ya aprendimos la seriedad del pecado, ¿verdad? Entendemos que el pecado son errar al blanco, toda transgresión y toda iniquidad. Si ustedes quieren ver lo poderoso que es el pecado en nosotros, la autoridad que tiene, para ponerlo así, y lo feo que es, se lo dejo de tarea cuando tengan un chance. Léanse Jueces capítulo 19. Jueces capítulo 19 demuestra la condición de caída del hombre cuando el hombre ya se está alejando de Dios. Y llega a un punto oscuro. De tal manera que cuando ustedes lean ese capítulo, le va a llamar la atención bastante. Jueces capítulo 19. Cuando ya entendemos de que hay una condición interna en nosotros que la cual nosotros no podemos resolver, pero sí entendemos de que sí hay un Salvador que tiene la solución para nuestra condición, entonces tenemos que ir a ver cómo yo puedo resolver esa condición con Él. Amén. Porque si Él es la llave para yo resolver la situación mía cuando tiene que ver con la eternidad, entonces yo tengo que hablar con Él. Si yo tengo un problema y fulanito o la persona tiene la solución, yo tengo que hablar con el que tiene la solución para mi problema. ¿Cómo yo puedo resolver eso? Cuando hay problemas legales, ¿con quién hablamos? Con un abogado. Cuando tengo problemas físicos, hablo con un médico o con un psicólogo, dependiendo de qué es lo que está pasando. Si hay problema en el carro, hablo con un mecánico, ¿verdad? Si tengo problemas con la... Siempre busco la solución para la situación. Porque si yo pudiera resolverla, yo tratara de resolverla yo. Pero cuando el problema, como siempre lo he dicho, cuando el problema está dentro de nosotros, no hay nadie que pueda ayudarnos. No hay nadie. Cuando el problema está dentro de nosotros, yo tengo mis límites, las personas que me rodean tienen sus límites, yo tengo que mirar a la persona que no tiene límites y que lo puede todo. Él es el único que puede ayudarme y sobre todo es el único que puede salvarme cuando tiene que ver con esta situación del pecado. Y esto tiene que ser algo impactante para nosotros. Y si somos honestos, nos damos cuenta de las veces que nosotros fallamos, de las veces que nosotros erramos, de las veces que hemos transgredido, de las veces que hemos tenido iniquidad. Y que Dios todavía nos ama en esa condición, apreciamos la gracia más y nos ayuda a nosotros a ver a otra persona como Dios la ve a ellas. Nunca vamos a entender su amor. Y por eso es que Él nunca nos juzga de la manera que el hombre nos juzga. Ya cuando hemos sido justificados, que eso lo vamos a ver más adelante, ya Él nos mira a nosotros completamente diferente. Así mismo. Él mira lo que hizo Jesús. Y eso es increíble, porque por ejemplo, yo puedo decirle a ustedes que es pecado. Puedo decir, wow, José, yo no puedo creer que tú pecaste y todas estas cosas pasan. Eso puede conmover muchas mentes, muchos corazones aquí. Quizás hasta me dejan de hablar. Quizás se desaparecen de mi vida, quizás hay un poco remanente que dice vamos a ayudarlo, vamos a cargarlo, vamos a seguir adelante. Pero Dios nunca mueve. Dios se mantiene en su mismo estado de amor, de la cual Él me dio cuando Él me creó en su mente antes de que yo naciera en este mundo. Eso es lo bello de Dios. Amén. Él es el único que puede hacer eso. Y cuando tiene que ver con la salvación, nosotros sí podemos decir, porque me lo han dicho a mí los pacientes, ¿cómo puede ser posible que mi pariente muera de esta edad, de esta cosa, y el otro que tiene que si yo cuántos años haciendo barbaridades todavía está viviendo bien? ¿Me entiendes? Esas son preguntas que siempre pasan. Hay respuesta para eso, claro, se la damos. Pero es aquí donde también quiero siempre recordarles, Asaf tenía la misma pregunta también. Asaf era el líder de música, el worship leader de David. Él escribió varios salmos. Y uno de los salmos que escribió fue el Salmo 72. En donde la primera mitad de ese salmo, él se quejaba de todo.
Y dice, yo no puedo creer cómo el injusto tiene esto, el injusto tiene lo otro, el injusto tiene esto, cómo el injusto tiene dinero y yo aquí pasando esto, cómo el injusto, y yo soy el que te sirvo, Señor, que sirvo. Pero hay un break en ese salmo en donde dice Asaf, y no fue que hasta entrando en el santuario de Dios que me di cuenta el final de ellos. Ahí Asaf levantó, se despertó algo en su corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque lo que importa, mis hermanos, es la eternidad. A personas que me hacen esa pregunta, yo le digo, sí, es cierto lo que tú estás diciendo, te entiendo hasta cierto punto, pero yo prefiero llegar con 28 años a la presencia de Dios que llegar con 100 años al infierno. Porque es ahí cuando tú te das cuenta de que la eternidad es algo serio, las cosas en tu vida cambian. Por eso es que esto hay que resolverlo. Y por eso es que ya Dios tenía un plan de salvación y trajo a su Hijo Jesús, que Él es el único por el cual nosotros podemos ser salvos. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces puedo yo ser salvo? Bueno, número uno, son tres cosas. Número uno, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer que eres pecador. Y esto es interesante. Todo el mundo me dice a mí que yo soy bueno. Yo tenía una consejería en el trabajo con alguien y me estaba diciendo todas estas cosas que esta persona estaba pensando sobre otra. Pero después más adelante en la conversación me decía, pero yo soy buena, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, tú eres buena, pero todas las barbaridades que tú me dijiste de aquella persona no demuestra que tú eres buena. Queriendo decir que todos nosotros tenemos una situación dentro de nosotros que tenemos que resolver. Y de esas todas tenemos que arrepentirnos. No es hasta que el Espíritu Santo te revela a ti tu condición de pecador, tu condición de pecadora, de que este arrepentimiento genuino se llevará a cabo. Porque no es solamente decir me arrepiento de mis pecados, es reconocer que hemos transgredido, tenemos iniquidad y que hemos cerrado al blanco constantemente. Esa es la primera parte. En psicología también se enseña de que para que una persona comience a tener pasos para un cambio, tiene que primero reconocer que tiene un problema y aceptarlo. Si no hay nada que hacer. Y lo primero que tenemos que reconocer todos nosotros es que somos pecadores, que hay un problema y que necesito cambiar. Pero yo no puedo cambiar. El que me ayuda a cambiar es Jesucristo. Cuando habita dentro de mí como su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo. Amén. Y luego ese es el punto número 2, que es el más clave. Fe en Cristo Jesús, no fe en cualquier otra cosa. La fe no es nada, al menos que esté acompañada de algo. Y en nosotros debe estar acompañada de Cristo Jesús. Y la semana que viene vamos a ver por qué es Cristo. Amén. ¿Por quién? Porque Él es la persona indicada. Pero ya lo hemos aprendido. Él es el único mediador y Él es el único que salva. Amén. Tengo que tener fe en Cristo Jesús y luego confesar que Jesús es el Señor y Salvador para mi vida. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 me habla de eso, pero en el 9 está la clave. Porque si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, con el corazón se cree para salvación. Algo así dice. Pero la clave está en ese Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Amén. Entonces, eso demuestra esa necesidad que tenemos, pero no solamente que apunta al problema, pero también trae la solución. Amén. Bendiciones. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para ti y quédate para la próxima, que te prometo que será de gran bendición también. Que el Señor te bendiga.